Bien, se ve, se escucha. Sí, perfecto todo. Bien, bueno, bien, buenas tardes. Todos los que están en la sala, no muchos, pero bueno, seguro online tenemos más. Continuamos con el curso, comenzaríamos hoy la unidad 4, que ya está más relacionada con la dosimetría externa, o sea, cómo medir, ¿verdad? Y entonces, bueno, habíamos quedado en la presentación de Guillermo, pero comunicó que no podía, así que vamos a arrancar con la clase. Pues hoy veremos un poco lo que es ya los requisitos generales para llevar a cabo lo que hemos hablado anteriormente, la evaluación de la exposición ocupacional, utilizando la dosimetría externa. Presentaremos también algunas condiciones y características que debe tener la dosimetría individual eh, con relación a la dosimetría del cuerpo entero, extremidades y cristales. Bueno, el contenido será saber un poco cómo se evalúa la exposición externa y ver las características de los oxímetros del cuerpo entero, extremidades y cristalinos. Recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a saltar del sistema del sistema de vigilancia radiológica, que tenemos unas normas básicas cuyo contexto y propósito es el sistema radiológico que está dirigido a evaluar, gestionar y controlar la exposición a la radiación a fin de reducir, en la medida que sea razonablemente posible, los riesgos, ¿verdad? Eso es el objetivo general del sistema operativo que ya lo hemos visto. Dentro de ese sistema, pues se suscribe la protección radiológica ocupacional, que está encaminada al control de la posición ocupacional, y dentro de ello uno de los elementos es la vigilancia radiológica, que como vimos, contiene mediciones, pero más que mediciones también conlleva una interpretación de esas mediciones para poder cumplir los objetivos de la vigilancia, que los objetivos esenciales, aunque tiene otros también que puede beneficios, es verificar el cumplimiento de crédito regulatorio, límites de dosis y aportar información para el proceso de optimización. Serían los objetivos fundamentales de la vigilancia, aunque vimos que tiene otras cosas, hacer estudios de exposición a largo plazo, evaluar prácticas específicas, procedimientos particulares y demás. Pero bueno, los objetivos generales serían eso. Y dentro de esa vigilancia, pues vimos que hay dos, es las contaminaciones, la exposición externa o la interna. Nosotros nos concentraremos en la externa, cuyo objetivo fundamental, que veremos más adelante, sería evaluar las dosis individuales que reciben los trabajadores, estamos hablando de exposición ocupacional, debido a fuentes externas de radiación. Y ahí nos ubicaríamos en el tema. Entonces, estos requisitos que tiene que cumplir la vigilancia radiológica, vimos en la clase anterior, que están en PDF y abarcan todos los requisitos que debe cumplir la prórroga ocupacional de los programas de vigilancia hasta los sistemas osimétricos, que ya hemos ido, lo que veremos un poco hoy. Veremos también estimación de incertidumbre, calibraciones, son aspectos que todavía no hemos visto, pero bueno, también abordaremos en el curso. Y ahí están recogidos todos los requisitos que debemos tener. En el caso de, como vimos, el programa de monitoreo tiene que estar basado, lógicamente, en una evaluación de seguridad previa, que permite estimar las dosis que deben recibir los trabajadores en condiciones de operación normal o en las exposiciones potenciales en caso de que ocurra alguna situación inesperada o un accidente. Esos son el elemento fundamental para establecer un programa de vigilancia y, como es lógico, los requisitos regulatorios que nos obligan a tener el programa de vigilancia de la exposición ocupacional. Claro que este programa de vigilancia, como hemos visto, dependerá de las características del escenario, del puesto de trabajo que se grade, de la práctica en sí, ¿no? Qué tipo de radiación están presentes y cuáles son las características de esa práctica para poder diseñar nuestro programa de vigilancia, a ver qué tipo de monitoreo lleva y demás. Los tipos de monitoreo
se pueden clasificar de manera general en cuatro, de acuerdo al objetivo que puedan tener, un monitoreo de rutina, que va a ser este que vamos a hacer, digamos, de manera periódica y que tiene fines de comprobar el cumplimiento de los límites de dosis y verificar, digamos, el comportamiento de las condiciones de trabajo de manera rutinaria. Puede haber un monitoreo que se llama especial, que tiene un carácter investigativo, que se puede llevar a cabo cuando queremos precisamente investigar sobre un procedimiento nuevo que hayamos implementado, sobre un equipamiento nuevo, sobre algún, que podamos pensar que puede haber un cambio en los valores de las exposiciones, pues hacemos un monitoreo, digamos, de ese proceso y al final podemos llegar a la conclusión de si amerita mantener la vigilancia que teníamos o hay que hacer algún cambio en el programa de vigilancia. El confirmatorio, como su nombre lo dice, no tiene más objetivo que confirmar las evaluaciones previas que hemos hecho de las exposiciones ocupacionales, hacer un programa de vigilancia que permita confirmar que eso se mantiene durante la operación de la práctica y por lo tanto podemos tomar la decisión de si mantener el programa o cambiarlo. Y el operacional se parece un poco al especial, pero tiene una situación que se aplica a una operación que yo quiera cambiar y quiera estudiar cuáles son los valores de dosis que puede ocasionar por esa operación o esa tarea específica que vamos a hacer para tener una idea de las exposiciones que reciben nuestros trabajadores producto de esa operación. Serían en cuanto al objetivo de esos cuartos de monitoreo, básicamente que se lleva de manera regular es de rutina, aunque algunas instituciones a veces hacen algunos de los otros tres en función de la carga de trabajo y las modificaciones que hagan en sus prácticas. En cuanto al tipo de monitoreo, en cuanto al objeto, ya vimos que hay dos: el individual, donde la medición se hace sobre el trabajador, ¿verdad? Y tiene como fines medir la exposición interna, en el caso que esté puesto en fuente externa. Si hay también posibilidades de contaminación, hay que medir la contaminación interna, que se puede hacer, como vimos, con mediciones directas o indirectas, o sea, llevando a la persona a un equipo especial para hacer mediciones o tomando muestras de esa persona y haciendo las evaluaciones. Y también se puede hacer mediciones de la contaminación ambiental utilizando dosímetros apropiados para esto, como veremos más adelante. En el caso del último monitoreo, que es importante no olvidar, en las ocasiones no disponemos de sistemas para hacer la dosimetría individual y por lo tanto tenemos que utilizar el monitoreo de puesto de trabajo para evaluar las exposiciones ocupacionales. Y en este caso igual, las mediciones se hacen en el ambiente de trabajo con equipos, como vimos en los métodos de medición, que sean apropiados para ello. Igualmente, si hay radiación externa, si hay radiación interna o si hay contaminación de la superficie, tenemos que diseñar nuestro programa de monitoreo que permita evaluar esas tres fuentes de exposición y a partir de ahí, de los valores que tengamos, hacer una interpretación de las posibles exposiciones ocupacionales de los trabajadores. Bueno, resumiendo todo lo que vimos un poco en la clase anterior, la vigilancia de la radiológica del proceso ocupacional es más necesaria en la primera etapa de operación. El que sea más necesaria no quiere decir que luego de un tiempo yo pueda prescindir de ella, porque hay requisitos regulatorios, primero, que no lo verán, y segundo, hay que mantener el control de la exposición por las posibles fluctuaciones o comportamiento de la dosis. Como dice ahí, mantener bajo revisión los resultados de la vigilancia radiológica, o sea, la dosimetría rutinaria, es importante para decidir sobre la necesidad de continuar el monitoreo o si es suficiente con el monitoreo de puesto de trabajo. Eso en la teoría es así, pero en la práctica hay un requisito regulatorio que dice que hay que llevar la dosimetría individual. De todas formas, como decía, hay que tener en cuenta, no olvidar en todos estos programas de vigilancia, las posibles exposiciones potenciales. Si no tenemos un método de medición a la mano, ocurre esa exposición potencial y yo no puedo, es más difícil de evaluar qué dosis recibieron los trabajadores producto de esa situación no prevista o del accidente. Sin embargo, si tengo un programa de dosimetría individual, puedo por lo menos, en muchos casos, hacer una estimación de las dosis que se recibieron por esa situación. Por lo tanto, es importante a la hora de tomar esa decisión. Hay mucho sobre esto. Por ejemplo, en la práctica de radiología convencional, rayos X,
hay mucha gente que ya está, digamos, la tendencia de que no es necesaria una vigilancia de rutina. Podemos coincidir o no, eso es un elemento que hay que analizar. Ciertamente es una práctica de poco riesgo, pero bueno, es lo que está establecido si hay que llevarlo desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Entonces, ya entrando en la evaluación de la exposición ocupacional a partir de la dosimetría externa, hay dos formas de hacerlo. Primero, bueno, con la dosimetría individual, mediante dosímetros pasivos integradores, que son aquellos que son capaces de guardar la información en un tiempo, y luego hay que hacer un proceso de medición para extraer la información, y entonces, mediante la medición de las magnitudes operacionales establecidas para los tipos de radiación y los características de puesto de trabajo, bueno, pues ya estaríamos haciendo la evaluación de la exposición externa mediante este método. Tenemos también los dosímetros de lectura directa, que se pueden utilizar también, aunque en muchos países todavía no están reconocidos como dosimetría oficial por algunas características que tienen, algunas limitaciones, aunque eso se ha ido desarrollando mucho y hay dosímetros de lectura directa que son muy apropiados en bastantes rangos de energía y demás, y en muchos países incluso lo han adoptado como dosimetría de carácter legal. Este tipo de dosimetría tiene la ventaja que te pueden dar la dosis de la persona de manera mucho más rápida que la mayoría de los servicios, porque hay que mandar los síntomas al laboratorio, hacer la evaluación, mientras que esto se puede directamente conocer la dosis que recibió la persona al momento de terminar la operación o durante la operación. Y también tiene la ventaja que pueden aportar información de la tasa de dosis, lo cual no es muy sencillo en el caso de los dosímetros integrales. De momento, el primer propósito de estos dosímetros fue aportar información para la optimización, precisamente por eso, porque pues, las características de la información quedan. Y como decía, si se logra que se apruebe, pues pueden utilizarse estos resultados a fines de los registros oficiales de dosis de la institución y de los registros nacionales de dosis de los países, de la autoridad reguladora. Eso es lo que está actualmente en avance. En cuanto a esta evaluación de la exposición externa, pues el objetivo fundamental sería la evaluación de las dosis individuales de los trabajadores debido a la exposición ocupacional de la fuente externa. Ese es su objetivo. ¿Cómo se haría esto? Pues midiendo de manera confiable las magnitudes operacionales para todas las, dice casi, pero para todas las situaciones prácticas, o sea, para todos los escenarios, todos los puestos de trabajo, todas las condiciones de exposición que tengan los trabajadores, que sea capaz de medir también para todos los tipos de energía y emisiones de incidencia de radiación, o sea, sean capaces de desempeñarse bien en todas las posibles condiciones de puesto de trabajo y que tengan, lógicamente, una precisión global, digamos, adecuada para que estos resultados sean buenos y se puedan utilizar desde el punto de vista del control regulatorio. Como ya hemos hablado, esto tiene importantes beneficios. Lo primero, bueno, que permite evaluar las condiciones de trabajo y los niveles de exposición ocupacional individual para cada persona, porque es un dosímetro que tiene cada persona, ¿verdad? Hay otros métodos, como el puesto de trabajo, si una orden de puesto de trabajo, luego hay que evaluar cada individuo en función de la permanencia en el local y las características incluso de las operaciones que hace. O sea, no es tan sencillo a veces, aunque sabemos que no se hace, llegar a las dosis de los trabajadores a partir de un monitor de puesto de trabajo. Hay que tener algún otro conocimiento, aunque bueno, se pueden hacer, digamos, estimaciones conservativas y asumir que todo el mundo trabaja al mismo tiempo, pero bueno, ahí habría más niveles de inexactitud. El otro beneficio, bueno, sería, lógicamente, verificar el cumplimiento del límite de dosis, que se mantengan las condiciones de seguridad de los trabajadores, las previstas por diseño y de acuerdo a los procedimientos de operación que se van haciendo, y mantener los registros por largo periodo de tiempo que pueden tener propósitos regulatorios, legales o demostrar buenas prácticas en otras instituciones. Sería la ventaja de utilizar la dosimetría externa. Vimos un poco cuando realizamos los requisitos de las normas básicas del control de la exposición ocupacional, que el programa de dosimetría o de vigilancia hay que basarlo en los niveles de dosis esperados con relación a los límites relevantes. Por eso, muy asociado al tema de las características de las zonas controladas
y supervisada, siempre, como se reitera, tener en cuenta las posibles variaciones de la dosis. La norma básica lo que establece es que generalmente se requiere la dosimetría individual para aquellas personas que trabajan de forma rutinaria en zonas controladas. Ya vemos cuáles son las zonas controladas, aquellas donde puede haber una exposición, hay riesgo de exposición, donde está la fuente, está cercana a la fuente, donde hay un tiempo de permanencia realmente elevado. Ahí generalmente es obligado tener la dosimetría individual para evaluar la exposición externa. En la zona supervisada, no siempre es obligatorio, ya eso lo hablamos, con las características de los riesgos, hay que evaluar en cada tipo de práctica las características de la zona supervisada y a partir de ahí analizar. Se puede utilizar, como dice acá, un número limitado de dosímetros, incluso individuales, para uno llegar a una conclusión si es necesario, pero como también dice la norma, es bueno y se considera una buena práctica, si se tienen los recursos y las posibilidades, mantener una vigilancia individual también de las personas que trabajan de manera frecuente en la zona supervisada. Las normas básicas no establecen un valor de dosis explícito que nos diga hay que hacer vigilancia. A partir de aquí establecen algunos conceptos, como hemos visto, con respecto a los límites de dosis, un décimo del límite mensual o 3/10 del límite anual, establecen valores que son criterios que hay que tener en cuenta. Esto hay que evaluarlo durante la etapa de diseño y teniendo en cuenta después la operación de la instalación, que quiere decir la operación, el tiempo de trabajo, la carga de trabajo, la cercanía del equipo o no. A partir de ahí se hacen las estimaciones y evaluaciones de seguridad que forman parte del proceso de licencia y se estiman las dosis ocupacionales que se van a recibir. A partir de ahí se toma una decisión de qué trabajadores van a ser objeto de la vigilancia, siempre lo repito, más allá hay un requisito regulatorio que dice si llevan o no llevan. Pero desde el punto de vista técnico, es lo que establece que se hagan cuando la dosis anual puede ser más a 1 milisievert y de manera obligatoria cuando estas dosis pueden superar los 5 milisievert. La mayor parte de las veces, estas dosis por reacción externa pueden evaluarse de manera relativamente sencilla mediante un sistema de dosimetría individual de manera rutinaria, como vimos, que ya veremos cuáles son sus características. Cuando esto no sea posible, ya lo hemos reiterado, hay que hacer un programa de vigilancia por el trabajo para evaluar entonces las dosis individuales de los trabajadores. Hay que tener los equipos para hacer los puestos de trabajo, hay que tener los equipos apropiados, de acuerdo a las radiaciones que estén presentes, los rangos de energía, o sea que nosotros tenemos que ser apropiados para hacer esas mediciones y a partir de esas mediciones hacer la interpretación de cuáles son las dosis que pueden recibir los trabajadores que están en nuestra práctica. ¿Cuál es el método entonces de la dosimetría externa? Proporcionar al trabajador un dosímetro personal de tipo integrador. De lo que vimos, TLD o CL, FIMI o el que se tenga, se le daría al trabajador durante un periodo, ya hablamos del periodo de monitoreo, puede variar de 1 a 3 meses, incluso menos si la práctica es de muy alto riesgo, pero la magnitud que vamos a medir con ese dosímetro va a estar en dependencia de las condiciones de exposición ocupacional, de los riesgos que tenga, los tipos de radiación, si hay neutrones, si hay exposición a la piel, si hay exposición al cuerpo entero. Acá les muestro una figura que se ve en un procedimiento de intervencionismo, las posibles dosis que puede recibir un trabajador expuesto durante el procedimiento, cómo varían esas dosis en función de la localización del cuerpo de la persona y veremos más adelante porque entonces hay necesidad de proporcionarle a esta persona diferentes tipos de dosímetros para poder evaluar correctamente su estado, su nivel de protección. Bueno, el caso del cuerpo entero es la más conocida, la más habitual. Hablaremos un poco de esta evaluación. Igual, la elección del tipo de dosímetro para la dosimetría externa, como siempre, tiene que ver con el tipo de radiación que esté presente y la posible distribución angular, o sea, la posible posición que pueda adoptar la persona con respecto a la fuente y los rangos de dosis esperados. A partir de ahí se puede elegir el dosímetro. Existe una variedad de dosímetros para fotones, que solamente miden
la magnitud HP10, porque es una radiación fuertemente penetrante, por lo tanto, la profundidad es 10. Puede haber dosímetros para radiación beta y fotones, que tienen que ser capaces de medir entonces HP10 y HP007, que es la profundidad más recomendada para la radiación beta. Pueden haber dosímetros discriminadores para fotones, que además de indicar la magnitud en HP10, pueden dar información sobre el tipo de radiación y energía efectiva y también para electrones. Recordar que el discriminador es cuando puede determinar la energía que incide. En caso de los dosímetros personales, vimos que los dosímetros de LED por sí solo no es un dosímetro discriminador, hay que hacer un arreglo de combinar diferentes materiales termoluminiscentes cuya respuesta en función de energía sea diferente, y a partir de esa comparación de su respuesta podemos determinar el rango de energía que fue expuesto el dosímetro. Realmente, para la vigilancia radiológica, para la oximetría externa de rutina, no es tan trascendente conocer la energía que se expuso el trabajador, para dosis efectiva sobre todo. Sí, la dosis para poder comprobar los límites. Ya cuando hablamos de dosis en órgano, sí puede ser importante la energía para poder después hacer estimaciones y comparaciones con algunos métodos de cálculo, que como se sabe, la dosis, el factor de ponderación del tejido, pues va a depender también de esa energía de la radiación. Pero normalmente un programa de rutina no es tan trascendente, como decía, conocer la energía de la radiación. Pueden también necesitarse dosímetros de extremidades que darían información sobre HP007, tanto para las radiaciones beta, que son las importantes, y los fotones, también para neutrones, pero bueno, nosotros no lo estudiaremos en el curso, es un tema aparte. Y igual para los dosímetros neutrones también puede hacer falta la medición de HP10 por sus características de radiación fuertemente penetrante. O sea, vemos que hay 5 tipos de dosímetros o clases de dosímetros que se pueden usar, que se pueden requerir a la hora de hacer nuestra dosimetría, nuestra evaluación de la exposición externa. La selección del dosímetro va a estar en función, como hemos dicho, de las características del puesto de trabajo. O sea, tengo que conocer las características del puesto de trabajo para definir qué dosimetría voy a aplicar. En el caso del cuerpo entero, pues ya hemos hablado de la magnitud HP10, donde se necesita la HP10 básicamente en aquellos escenarios donde lo más importante es la radiación fotónica, o sea, hay campos de radiación electromagnética, entiéndase rayos X y gamma, fuentes de cobalto, fuentes de cesio, radiología convencional, ahí hace falta HP10. Generalmente con un dosímetro sencillo, simple, resulta apropiado, o sea, porque es un dosímetro que se puede colocar, ya veremos dónde se coloca. Este dosímetro tiene que ser capaz de medir HP10, o sea, a una profundidad. Para ello tiene que estar rodeado, como vemos en las clases, de un material tejido equivalente que garantice las condiciones de equilibrio electrónico. En el diseño siempre hay que tener en cuenta eso. Muy importante, no olvidar que también tiene que ser capaz de medir la radiación dispersada del cuerpo. O sea, por la parte de atrás también a la hora de diseño siempre hay que tener en cuenta determinado espesor del material tejido equivalente para que este pueda cumplir las condiciones de equilibrio electrónico. Esto hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el dosímetro y a la hora de caracterizarlo. Cuando el detector no es tejido equivalente, como pasa por ejemplo con el OSL, el óxido de aluminio no es tan tejido equivalente, o otros materiales termoluminiscentes, o la película, hay que hacer un poco más complejo el diseño del dosímetro o hacer combinaciones de diferentes detectores para poder hacer una estimación efectiva de la exposición externa. ¿Qué puede suceder? Que el campo de radiación contenga una proporción importante de radiación poco penetrante, o puede ser fotones de baja energía o algunas radiaciones beta. En esos casos, la dosis superficial, la dosis de piel, puede ser comparable o mayor que la dosis equivalente a 10 milímetros. Y en esos casos puede ser necesario también medir la dosis en piel, por lo tanto el dosímetro tiene que ser capaz de medir la HP007. Generalmente se diseñan los dosímetros, se diseñan los dosímetros donde tienen una posición que está cubierta por un espesor de material equivalente a 10 milímetros para que midan HP10, y se les crea una ventana donde el dosímetro es capaz de medir HP07. O sea, ahí habría que hacer
una cantidad de tejido equivalente delante del dosímetro menor para que la radiación pueda llegar al volumen efectivo del detector y entonces eso sea capaz de medir ambas magnitudes. En lo personal, considero que HP07 para cuerpo entero no tiene mucho sentido, pero bueno, se mide y hay que crear los dosímetros. Yo considero que HP07 es más importante para la piel, como veremos más adelante, pero de hecho los dosímetros tienen que estar diseñados y ser capaces de responder y medir a determinado rango de energía. Puede ser que estas magnitudes a nivel de cuerpo tengan alguna importancia. Y lo otro es que a partir de esa medición de HP07 se puede hacer, como veremos también, algunas estimaciones de las dosis en algunas partes del cuerpo no cubiertas por los medios de protección. Bueno, en cuanto a las condiciones generales de uso del dosímetro, son sencillas, ¿no? Generalmente se usa un solo dosímetro que va a estar colocado sobre el tronco de la persona, debe estar ubicado en la posición que se espera que ocurra la mayor exposición de la persona. Esto no siempre es fácil en la práctica terminal, por las características de la práctica y los puestos de trabajo y las operaciones se puede tener una idea, pero eso puede variar, y eso es uno de los retos de la dosimetría. Ahí se comenta un poco si la radiación incide principalmente de frente, lo que vimos ya también cuando estimaron los factores de ponderación, la posición antero-posterior, o si es simétrica o es isotrópica. Se recomienda que el dosímetro se use en la parte del frente del torso, a la altura entre los hombros y la parte de la cintura. Con eso se logra una estimación bastante buena de la dosis efectiva que recibe la persona producto de la exposición a ese campo de radiación. Si ocurre que la persona permanece mucho tiempo, digamos, con la radiación incida desde atrás, entonces el dosímetro hay que utilizarlo en la parte de atrás del torso. Eso, como decía, es importante, por eso conocer los procedimientos que se realizan y qué ubicación tiene la persona con respecto a la fuente. Esto en la práctica no es nada sencillo y muchas veces no se tiene en cuenta, pero es importante para la estimación de la dosis efectiva, realmente sea un valor apropiado. Un caso muy importante que se usa de un tiempo a cierta parte es la doble dosimetría para aquellas prácticas, por ejemplo, como radiología médica, que se utilizan medios de protección, en este caso delantales. Es aconsejable, se recomienda y se hace mucho en la práctica, tener dos dosímetros, uno por encima del delantal y otro por debajo del delantal. El que está por debajo del delantal permitiría estimar la dosis efectiva en el cuerpo, teniendo en cuenta ya la protección que brinda ese medio de protección, y el dosímetro que está por encima permitiría estimar las dosis que reciben las partes del cuerpo que no están protegidas. Se llama dosimetría, pero llama la atención que el dosímetro oficial es el que está por debajo del delantal, y tener en cuenta que si el dosímetro se utiliza por debajo de la ropa protectora, no se puede utilizar para hacer estimaciones de las partes no protegidas. Es importante, porque a veces quieren hacer estimaciones de la dosis en piel, en cristalino, a partir de un dosímetro, pues si está por debajo del delantal, la estimación no es válida. Para que tenga algún valor, y veremos más adelante, tiene que estar por encima del delantal y luego otros factores que hay que tener en cuenta. Pero eso es importante, no utilizar nunca el dosímetro por debajo del delantal para hacer estimaciones de las posibles dosis en cristalino, extremidades y demás. Bueno, unas condiciones más importantes, las cuestiones generales de dosimetría de cuerpo entero, que es la que más se usa, la que más se conoce. Vamos a hablar un poco ahora de la dosimetría de extremidades, que son las más problemáticas. En el caso donde existen exposiciones no homogéneas, o sea, que el cuerpo no está, digamos, en un campo, digamos, homogéneo de las radiaciones, pueden ocurrir exposiciones significativas de algunas partes o algunos órganos del cuerpo, como puede ser la piel, las extremidades, el cristalino, los pies, las piernas, y en este caso se debe portar dosímetro específico para el monitoreo de dichas partes. Está demostrado que en ese tipo de prácticas puede que se cumpla el límite de dosis efectiva para el cuerpo entero, pero puede que esas partes del cuerpo reciban dosis que superen los límites que se están establecidos para esos órganos o tejidos.
Entonces, a partir de esa condición, se disponen de básicamente dos tipos de dosímetros localizados, lo que se llama dosímetros de extremidades, que abarcan lo que es el monitoreo de las manos, que incluye a veces la mano o el dedo o el brazo, con dosímetros de muñeca, y también dosímetros para algunas prácticas ya con desarrollo académico de estimar las dosis que se reciben en las piernas o en los pies. Y en el caso de las dosis de cabeza, aquella práctica donde la cabeza puede estar cerca del as, como el intervencionismo, se puede usar dosímetros al nivel de cuello o dosímetros cristalinos para estimar las dosis en este órgano. Generalmente, esta dosimetría no se lleva a cabo en muchas de nuestras prácticas, en nuestras instituciones. Es una dosimetría especializada que requiere dosímetros específicos diseñados propios para este tipo de mediciones. Y ya desde el punto de vista también de la medición, por los campos de radiación que se presentan y demás, también implican pruebas prácticas que no son sencillos de resolver, pero bueno, se ha ido evolucionando y ya se han ido obteniendo resultados cada vez más confiables para este tipo de dosímetros, avalados por las últimas incorporaciones, el avance del propio diseño de los dosímetros, y se están obteniendo resultados satisfactorios que permiten hacer una vigilancia apropiada de estos tipos de dosímetros especializados. Entonces, en el caso de las extremidades, la magnitud HP07, cuando es necesario esta dosimetría, cuando hay exposiciones localizadas debido a la manipulación de fuentes radioactivas, cuando se trabaja muy cerca de los campos de radiación, la piel se puede encontrar expuesta o contaminada, y siempre que se emplean emisores beta, que prácticamente hay que manipular la fuente, pues, como es el caso de la radioterapia y medicina nuclear, es importante este control. Hay que tener en cuenta que los campos de fotones, rayos X, digamos, de cualquier energía también pueden contribuir a la dosis en la piel y las extremidades. Y los electrones, con energía superior a 60 keV, ya pueden penetrar la dosis en la piel y provocar, digamos, efectos en ese órgano. Acá les muestro más o menos algunas prácticas que son las más importantes a la hora de tener en cuenta la oximetría de extremidades. Disculpe. Bueno, acá, lo que les decía, unas prácticas más importantes, no quise entrar en los detalles de las actividades, se puede entrar, pero la medicina nuclear, que requiere administrar la manipulación, en la investigación de fuentes no selladas, que también se manipulan, puede localizar, llegar a producir también dosis importantes en las extremidades. Y en la industria, la producción de radioisótopos, aunque haya campanas, robots, pero se considera que es una práctica que se le debe prestar atención a dosis en mano. De hecho, es una de las que más dosis presenta a nivel mundial. Y la energía nuclear, producto de las altas energías que hay, se produce también, puede haber exposiciones de los trabajadores en las extremidades. Bueno, en general, igual que en dosimetría al cuerpo entero, la norma no establece un valor como tal, se dan algunas recomendaciones. Se recomienda que se realice este monitoreo cuando se espera que se pueda alcanzar o superar los 3 décimos del límite de oxígeno recomendado. Si tenemos en cuenta que la dosis en piel es de 500 milisievert para la extremidad y para la piel, veremos que cuando se espera que haya valores cercanos a 150 milisievert, valor que parece alto, pero cuando vamos a medicina nuclear, las dosis en mano no están muy lejos de esos valores. Hay que tener una vigilancia específica de ese órgano. Se recomienda que sea un periodo mensual por el riesgo que tiene este tipo de exposición. Si se esperan o se estiman valores inferiores, esto hay que demostrarlo con un programa de monitoreo durante un tiempo, digamos, prudencial, para que se demuestre que no se superan esos valores y por tanto yo puedo prescindir de un control. Vuelvo y repito, esto es aparte de los ritos regulatorios, si obligan o no obligan. Esto es ya lo que dice la norma y las recomendaciones en cuanto a la protección de la persona, del trabajador. Esos son los requisitos que recomienda para llevar a cabo esta vigilancia, para tomar la decisión de hacerla o no hacerla. Bueno, en cuanto a la vigilancia de extremidades, se pueden usar diferentes tipos de dosímetros, como hablaba.
Hay dosímetros tipo anillo que se puede colocar en cualquiera de los dedos. Esa colocación en cualquiera de los dedos tiene sus implicaciones, ya lo veremos. Para el caso de los dedos, se puede usar, por ejemplo, se usa al final del dedo, bueno, se traduce todo en español, o también hay otros que se enseñan con tipo fundas que se colocan en la puntita del dedo y el detector queda más bien en la punta del dedo. Es importante porque hay algunas manipulaciones que la dosis más alta, y casi siempre es así, en general en medicina nuclear, las dosis más altas se reciben en la punta de los dedos y no en la parte de la mano más atrás, en la falange. Por eso es importante este tipo de dosímetro. Sabemos todas las inconvenientes que pueda tener. Y los dosímetros de muñeca, que bueno, se colocan ahí mismo al nivel de la muñeca para tener un estimado de las dosis en esa extremidad. También este mismo tipo de dosímetro se puede colocar a la altura de la pierna, sujeto con una cinta, o al tobillo, si queremos hacer las mediciones de la dosis que se reciben en ese órgano, en intervencionismo y demás, que son, digamos, las prácticas que más importantes tienen de este tipo de control. Como dice acá, en la mayoría de los casos resulta adecuado un solo dosímetro. Eso es un poco analizable, digamos. Generalmente, como explicamos, en este tipo de dosimetría, lo más importante es la dosis en piel, por los tipos de radionuclidos que se maneja, la energía que se maneja. O sea, la dosis más importante es la piel, más que, digamos, la dosis en el propio órgano o la parte del cuerpo que se monitorea. Y por eso es que los dosímetros tienen que estar colocados en la zona donde la piel esté más expuesta, y se dice que los dosímetros de extremidades son unos dosímetros de piel, y por tanto en el diseño hay que tener en cuenta que sean capaces de medir HP607, no HP10, ni HP. Por eso es importante a la hora de tener en cuenta el diseño del dosímetro. Veremos algunos requisitos. Para eso hay que tener en cuenta que no siempre es fácil a priori conocer cuál es la mayor dosis cuando se recibe y cuál es la parte más expuesta. Eso se han hecho, hay muchos estudios que se han hecho colocando dosímetros en diferentes lugares de la mano para determinar por cada una de las prácticas, pero esto puede variar de práctica, puede variar de un operado a otro, puede variar de una operación a otra. O sea, es un tema complejo a la hora de hacer la dosimetría. Si la parte más expuesta es la propia mano, es el dedo, es la punta, y en eso es una complicación. Hay que tomar una decisión y hacer alguna vigilancia, pero sabiendo que a veces no estamos estimando la dosis máxima que puede recibir el trabajador expuesto. Hay algunos estudios que ya publican sobre eso y proponen, como veremos más adelante, algunos factores de, de corrección a partir de la medida que hacemos para estimar las demás dosis en ese órgano. Como decimos, para que como un dosímetro de piel, cuya profundidad es 0,07 milímetros, este detector debe ser el dosímetro bien definido para que el detector sea un detector fino, para que pueda ocurrir la absorción de toda la reacción en su volumen activo del detector, y también debe estar cubierto por un material tejido equivalente de una profundidad, de un espesor suficiente para garantizar el equilibrio electrónico, o sea, que todo lo que alrededor del dosímetro y sea capaz de medir la HPS07. Esto a su vez garantiza las condiciones de equilibrio electrónico y las condiciones de referencia para medir la magnitud operacional recomendada, pero genera un inconveniente, y es que son detectores muy finos, por tanto de muy poca masa, y eso atenta contra la sensibilidad del detector. O sea, son detectores que miden poca sensibilidad y eso afecta entonces los niveles de dosis que se pueden medir. Afortunadamente, este detector, que se descubrió ya más acá, tiene una sensibilidad bastante alta, y con estas pequeñas dimensiones es capaz de medir dosis lo suficientemente baja para garantizar los límites de los niveles de registro, los niveles de detección que se piden, y por lo tanto es el más apropiado desde el punto de vista de la termoluminiscencia para hacer este tipo de medición en caso de radiación beta. En cuanto a la oximetría de extremidades, son importantes tener en cuenta algunas consideraciones prácticas que hemos ido conversando. Como les decía, los estudios que se han hecho
de medicina nuclear, intervencionismo y demás prácticas, han demostrado que la mayoría de las veces la dosis en piel máxima se recibe en la falange de los dedos. Sin embargo, es difícil a veces trabajar con vieron el tipo de dosímetro colocado en la punta del dedo porque es lo que se utiliza para aguantar, para sostener, para manipular, entonces es complicado y eso genera un reto y muchas veces no se utiliza el tipo de dosímetro, lo que se utiliza es un anillo que se coloca más atrás en la parte pegada a la mano, ¿no? Entonces eso genera un problema que hay que solucionarlo desde el punto de vista práctico a veces con las estimaciones que le hemos dicho. Otra de las condiciones es lo que dice, ¿no? Que no se conoce a priori dónde va a ser la dosis máxima, dónde tomar la decisión de qué tipo de dosímetro vamos a usar, suele ser complejo. En el caso de extremidades se adiciona el tema de que se requiere esterilizar los dosímetros porque se pueden usar, digamos, pacientes y demás cerca de las manos, de que se manipulan a los pacientes, hay que esterilizarlos, además que tiene riesgo de contaminación y eso crea un problema. El dosímetro tiene que ser capaz de aguantar los métodos de esterilización que existen, hay métodos de temperatura, hay métodos de radiación, o sea, tienen que ser capaces digamos, soportar esos procedimientos, pero que además que esos procedimientos no afecten la respuesta del dosímetro, el desempeño del dosímetro. Y lo otro es que se usan por debajo de guantes que se usan en la medicina, que esto tiene que ser en cuenta al diseño, que no te vaya a dañar el guante, porque si no, entonces se incumple el objetivo de la protección de la esterilidad, y entonces eso también genera problemas a la hora de su uso. Es importante, como hemos hablado, esto, como manipulan fuentes abiertas y está muy cerca el órgano que se mide, la mano, fundamentalmente, a la fuente, siempre hay un riesgo alto de contaminar el dosímetro, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de hacer la evaluación del dosímetro, que hay que controlar que no esté contaminado y tener un procedimiento para verificar si es posible contaminar el dosímetro y cómo afecta esto a la rutina del servicio. Si no se dispone de dosímetros de extremidades, suele pasar, hay que buscar una solución práctica. Por ejemplo, no se puede usar el dosímetro en el dedo, lo usamos más pegado a la mano, pero tenemos que estudiarnos los factores de aplicación de corrección que se aplican, que eso está en la literatura, sobre eso hay muchos estudios, todavía no hay factores, un rango de factores, pero por lo menos conviene hacer una estimación más conservativa de la dosis que se genera en los dedos, en la punta del dedo, que es, digamos, como decimos, es la dosis máxima que se puede recibir. Sobre estos factores de corrección, la literatura publica varios estudios donde hay factores, pero es importante tener en cuenta que estos factores pueden depender de la energía con que se esté trabajando, de las condiciones de trabajo, y a veces lo que se hace es determinarlos en la práctica mediante estudios y establecer los factores propios de nuestra instalación, aunque se pueden tomar los que están publicados en la literatura. Sobre esto hay estudios que se puede también, a un tema que puede ser un tema de un seminario, un análisis, para poder evaluar correctamente la dosis en extremidades a partir de determinada medición, según el dosímetro que tenga disponible. Bueno, hasta ahí más o menos las extremidades. Veríamos ahora un poco lo que concierne al cristalino, también una dosimetría bastante complicada, que hasta hace muchos años no se hacía, no se consideraba necesaria. El cambio del límite de dosis ha hecho un poco cambiar este enfoque y ya se considera que es un órgano que debe ser vigilado por un programa de vigilancia rutinario. En general, la vigilancia cristalina debe darse a cabo en los puestos de trabajo donde los ojos o la cabeza, digamos, esté particularmente cercano a las radiaciones. En este caso, les he puesto algunos ejemplos aquí, por ejemplo, de impresionista, imagenología, medicina nuclear también, arquiterapia, o sea, ciclotrones, o sea, son prácticas que pueden llevar a exposiciones, digamos, significativas del cristalino, porque a veces también los órganos del cuerpo están protegidos por el medio de protección, pero el cristalino, que se han generado también ya medios de protección, como por vuelos plomados y demás, suelen quedar
un poco desprotegido y además, bueno, como decía, el cambio del límite de dosis que hubo. Entonces, la metodología, al final, como todo la dosimetría, va a depender fundamentalmente de las condiciones del puesto de trabajo. Básicamente, el tipo de radiación y la energía en que se trabaja. Y luego, bueno, los procedimientos operativos que se realizan que pueden influir si se pone mal el trabajador o menos. Eso hay que conocerlo. Básicamente, los tres factores como ven, están relacionados con la energía y el ángulo de radiación, la geometría, que va a depender de los procedimientos operacionales, de la posición que ocupe la persona con respecto a la fuente, teniendo en cuenta también, por ejemplo, tenemos la radiación dispersada en el propio paciente o en la camilla, y el uso de medios de protección individuales que pueden ayudar a reducir las exposiciones, pero también hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema, como veremos, porque el uso del dosímetro va a depender si se tiene o no el medio de protección a usarlo correctamente. Igualmente, no hay valores, digamos, en la norma, se hacen recomendaciones de que se use igual un criterio parecido de los 3 décimos del límite anual. Si tomamos el límite viejo, que era 150, verán que nos haga un valor para llevar la vigilancia. Al cambiar este valor a 20 milisievert, este valor de referencia cambió a 6 milisievert, o sea, entre 6 y 5 milisievert, 5 y 6 milisievert, por lo tanto, se demuestra que es más necesaria esta vigilancia. Igual que en extremidades del cuerpo entero, si no se esperan estos valores por diseño, hay que demostrarlo con un programa de vigilancia que se demuestre que esos valores se mantienen por debajo de ese nivel en un tiempo suficiente para poder tomar la decisión de no llevar a cabo una vigilancia rutinaria de este órgano. Bueno, la magnitud que se usa en este caso es HP3, la profundidad de 3 milímetros se decidió porque se supone que es donde está la parte del tejido del cristalino que más se afecta por la radiación. Y bueno, ya la calibración, como las dos magnitudes anteriores, de una determinada característica, vamos a ir a una conferencia completa del tema de calibración para que se logre una estimación apropiada de la dosis de la magnitud HP3. El dosímetro debe estar colocado a nivel de los ojos, lo más próximo que sea posible al ojo y en contacto con la piel. Siempre se resalta en contacto con la piel porque la radiación dispersada hay que medirla, porque también forma parte de la dosis que se absorbe por ese órgano. Entonces, en la práctica hay dos opciones que son las más utilizadas. Usarlo en una de las dos cejas, a la izquierda o a la derecha, eso va a depender de la posición que tenga la persona con respecto a la fuente y el procedimiento que realice, o utilizarlo en el centro de la frente. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. Hay sobre esto también muchos estudios, muchas publicaciones. Se dice que si se usa en cerca de uno de los ojos, te da la posibilidad de estimar la dosis máxima que se recibe en ese ojo, pero no estás midiendo el otro ojo. Sin embargo, si lo usas en el centro, tienes la posibilidad de estimar un promedio para ambos ojos, pero no estás estimando la dosis máxima. Entonces, ahí hay que tener un compromiso y, bueno, tener en cuenta lo que se dispone también. Pero bueno, es bueno saber esto para la hora de un dosímetro u otro. Tengo dosis máxima o tengo dosis promedio, y a partir de ahí puedo yo hacer después mi análisis de la exposición ocupacional realmente y comprobar con el límite de dosis. Consideraciones prácticas importantes. Como veremos, las dosis que tenemos se pueden estimar a partir de HP10 y HP07, sobre todo HP07, que estén colocados incluso en el cuerpo entero, o a veces se pueden colocar más cerca de este órgano, pero esto solo funciona cuando son campos de radiación electromagnética, fotones y rayos X. Para beta esto no funciona, por lo tanto no se puede hacer. Cuando se utilizan los medios de protección individual para que la evaluación de la magnitud sea lo más digamos, real posible, se debe colocar igual que el cuerpo entero el dosímetro por debajo de ese medio de protección. Ya se están haciendo espejuelos plomados, hay máscaras, hay que tener en cuenta entonces usar el dosímetro por debajo de ese medio de protección para que la lectura sea realmente una estimación real de la dosis que recibe el órgano. Si se utiliza por encima,
hay entonces que hacer una corrección por el factor de protección que proporcione ese medio de protección individual, que hay que buscarlo en la literatura o demás. En el caso que se vaya a hacer, no se disponga de dosímetros propiamente diseñados para medir HP3 o colocarlo en las posiciones que hemos hablado, cerca de los ojos, y se vaya a hacer a partir de dosímetros de HP10 o HP07, hay que conocer previamente, sí o sí, las características del campo y el puesto de trabajo, o sea, la energía de ángulo, porque todas las metodologías que hacen evaluaciones a partir de HP10 y HP07 dependen de la energía con que está trabajando la persona, y estas metodologías están digamos, básicamente publicadas para rayos X y rayos gamma. Para radiación beta, las metodologías no funcionan, no tienen un buen funcionamiento. Es muy importante esta observación que hago ahí. Antes, cuando el límite era 150, se asumía que si se cumplía la dosis efectiva de 20 milisievert, generalmente la dosis en cristalino también cumplía el límite de 150. Esto, producto de la reducción de un factor de 7 del límite de dosis de 150 a 20, no es tan así, y el hecho que se cumpla con la dosis efectiva, además que está protegido esa parte del cuerpo, no quiere decir que las partes del cristalino lo cumplan, por lo tanto, es uno de los elementos que más fuerza tienen a la hora de recomendar que se lleve a cabo una vigilancia rutinaria específica de este órgano en esas prácticas que lo requieran. Algunas consideraciones prácticas con respecto a los niveles cristalinos. Es claro que frecuentemente en la práctica no es posible utilizar el dosímetro en la posición ideal, ya sea porque no tenemos un dosímetro que sea adecuado e ideal para esa posición, o porque simplemente por condiciones operacionales es incómodo, no nos gusta, o no se puede fijar el medio de protección. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, y es uno de los problemas que tiene la oximetría cristalina actualmente, que hay que trabajar, mejorar los diseños, mejorar la cultura de seguridad de las personas que tienen la necesidad de esto. Si no se logra eso, entonces hay que, igualmente en extremidades, acudir a factores de corrección, metodología de cálculo de estimaciones de la dosis, que tiene su inexactitudes, porque son aproximaciones. Estas correcciones son fuertemente dependientes de la energía de la radiación, ¿vale? Y por lo tanto hay que calcularlo para el puesto de trabajo, para las condiciones de trabajo nuestras propiamente, y a partir de ahí entonces aplicarlo. Se han estimado este tipo de factores para muchas condiciones, muchos puestos de trabajo típicos ya, ¿no? Por mediciones y por comparación también de mediciones con programas de cálculo y simulaciones matemáticas, y existen determinados factores que van de 0,7 a 0,9, o sea, hay una serie de factores que se pueden utilizar, pero son, digamos, buenas aproximaciones que contribuyen a que haya una incertidumbre grande en la dosis que se están estimando para este órgano. Octubre, nosotros lo estamos considerando como una actividad de curso, ojalá puedan participar. Hasta ahora lo que tengo en conocimiento es que va a ser presencial. Ahí está la convocatoria, se las voy a enviar por correo para que la tengan. Sería el 18 de octubre, en horario de la mañana, de 9 a 1 de la tarde, donde vamos a ver ya más en detalle todos estos aspectos que hemos analizado en la clase de hoy, y también viene en cuenta las normas. Se va a organizar el taller. Pues invitamos, pero pensamos que va a ser un momento importante para potenciar el desarrollo de esta vigilancia en el país, que está todavía prácticamente en cero. La bibliografía es fundamental que hemos usado para preparar esta conferencia. Y creo que eso era todo. ¿Algún comentario, alguna duda? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha Hola, hola. perfecto. Se escucha. Comentario que... Sí, estamos aquí, estamos vivos. ¿Sí? ¿No hay pregunta, comentario? Bueno, en general, lo que quisimos transmitir en la clase de hoy ya fue lo más importante, que son las consideraciones prácticas que tienen que tener en cuenta
un poco los servicios de dosimetría que diseñan los servicios, un poco los fabricantes de los dosímetros y también, muy importante, las personas, los titulares que van a contratar o diseñar su servicio de vigilancia. Tienen que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de definir qué vigilancia le proporciona al trabajador. Y también esto tiene implicaciones luego cuando veamos el tema de interpretación de los resultados de la vigilancia. Porque a veces, como hemos visto, las mediciones no se ajustan del todo por las situaciones, los retos que hay prácticos y hay que hacer, digamos, unas evaluaciones, unas estimaciones aplicando estos factores de corrección para tener realmente un estimado de las magnitudes de protección radiológica que se tienen que aplicar. No queda no, el valor frío ahí y decir ya está. Y ese es el tema que más trabajo da. Bueno, ¿qué hay? El chat lo prieto, hay un comentario. No. Bien, bueno, muchas gracias. El miércoles traemos las notas de la tarea. Así que lo que falta, por favor. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.